Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la unidad uno. Esperando que se encuentren bien, reciban un caluroso saludo y bueno, deseándoles la mejor semana posible. Empezamos entonces con la unidad uno, esta referida a la gestión de la calidad en la educación, específicamente a sus orígenes, definiciones. Vamos a estar revisando conceptos y cuáles son esos elementos relacionados con los temas de la gestión de la calidad. La idea es que esta primera unidad y en particular esta presentación pueda estar en dos partes, de manera que ustedes puedan revisar una primero, luego la otra, hacer sus propios procesos de reflexión, decantar la información. Antes de empezar, quiero invitarte a que vayas revisando las lecturas sugeridas que se encuentran en la unidad uno, así como los videos en nuestra biblioteca. Todo ese material te va a servir y te va a apoyar para, además de hacer tu propio proceso de autogestión del conocimiento, pues irte preparando para esa actividad uno y 2 que tenemos diseñada en esta unidad. Sin más preámbulos, vamos a iniciar presentando la introducción a la calidad educativa. ¿Y qué decimos aquí? Bueno, la calidad educativa se define como el cumplimiento de estándares que aseguran un aprendizaje significativo. Entonces, fíjense aquí dos elementos para mí importantes. Lo primero, estándares, es decir, que hay algo, hay un piso, una base establecida que me indica a mí dónde yo debo pararme o cuáles son mis aspiraciones o cuál es esa medida que me dice a mí dónde me encuentro, dónde estoy o hacia dónde yo puedo dirigirme. Y cuando hablamos de asegurar un aprendizaje significativo, es decir, que nosotros estamos garantizando que ese estudiante o que el sector educativo pues obtenga los mejores resultados. Entonces, estándares, mejores resultados, estándares nivel educativo, estándares aprendizaje significativo. Vayamos haciendo allí pensando en eso. La importancia de la calidad en la educación no es menor. Fíjense que ¿quién se beneficia de esto? Bueno, se beneficia la comunidad, se benefician los estudiantes, se benefician los profesores, se beneficia todo ese sistema, todo ese ecosistema que es una institución educativa. Y además entonces se beneficia, bueno, esa comunidad, esa ciudad, ese país, porque al levantar todo esa, eh, digamos, todo ese, al tener esos estándares y levantarlos en esa institución educativa, entonces quiere decir que esa institución educativa está aportando y está aportando a través de sus estudiantes. ¿Y cuál es el fin de entonces de la educación? Nosotros no decimos que la idea es que nosotros le devolvamos a la nación a través de la educación seres pensantes que sean activos, que sean proactivos por su país, que sean capaces de aportar, que sean capaces de hacerlo crecer. Ajá, pero ¿cómo hacemos eso si lo que le estamos brindando dentro de la institución no es de calidad? Entonces, bueno, por eso es que debemos ocuparnos y preocuparnos de tener una buena calidad educativa. El 70% de los egresados de instituciones de calidad tienen mejores oportunidades laborales. Esos son algunos números que nos señalan encuestas que se dedican a investigar esto. Entonces, fíjense qué interesante. Es decir, si yo estudio en una institución donde ella tiene altos estándares de calidad, donde se preocupan por mí como estudiante, donde se preocupan por mi comunidad, donde se preocupan por lo que están haciendo y creando, quiere decir que mis oportunidades como egresado son mejores. Es decir, tengo yo una mejor preparación para afrontar entonces allá afuera ese mundo, bueno, laboral, ¿no? En el caso, fíjense, yo pienso en esos estudiantes pequeñitos que vienen de educación inicial y que van, y que a veces, bueno, hay instituciones que no tienen primaria y entonces pasan a otro colegio. Entonces estaríamos diciendo que ese preescolar
que tiene calidad educativa y que preparó a esos niños, les va mejor entonces cuando entran en sus colegios de primaria. Y esos que están en primaria les va mejor cuando van a bachillerato. Y esos que están en bachillerato les va mejor en las universidades o en los oficios que eligen. O sea, las instituciones educativas entonces marcan una pauta allí. Eso se los dejo a ustedes para su reflexión. Sin embargo, bueno, ya yo les dejo un número aquí en la presentación. Repito, 70% de los egresados de las instituciones que tienen calidad tienen mejores oportunidades laborales. Estamos nosotros dentro de ese 70%. Te pones a pensar y a reflexionar, ¿saliste tú de una institución educativa que tenía calidad o tú incluso estás en este momento en una institución educativa que tú sientes que tiene calidad, o tú, si es que eres gerente, o estás gerenciando un aula de clase, porque los docentes de aula, en mi parecer, también son gerentes. En este caso, pues gerencian el aula, y están los que gerencian una coordinación y los que gerencian la institución educativa en general o un área en específico en el que tú te desenvuelvas. Estás haciéndolo tú con calidad, estás procurando tú, empujando tú a que de lo que tú eres responsable, estás empujando a ese 70%. Lo sigo dejando para tu reflexión. ¿Cuál es la intención de la gestión de la calidad educativa? Bueno, identificar cuáles son esas áreas de mejora que nos permite a nosotros tener un progreso continuo dentro de las instituciones. Entonces, tengo que revisarme. Si yo cuando digo me reviso, no me refiero a mí solo como persona, sino a la institución. Si la institución no se revisa, si yo, que soy un coprotagonista de la institución, no me arriesgo a que nos revisemos, si lo que está pasando dentro de la institución no se revisa, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo correcto, incorrecto, bueno, malo, como tú lo quieras llamar? ¿Cómo sabemos que podemos hacer algo distinto si ni siquiera sabemos cómo estamos haciendo esto en este momento? Entonces, ¿cuál es la intención? Bueno, la intención de la calidad es eso: identificar esas áreas de mejora que me permiten a mí buscar el progreso continuo. Importante eso. Hay una herramienta muy conocida para trabajar y para atender lo relacionado a esta búsqueda de mejoras, a esta identificación de necesidades, de oportunidades, que es nuestro análisis FODA, o bueno, el análisis DOFA. Hay algunos autores que señalan que dependiendo de cómo nosotros iniciemos, o cómo, si empezamos por DOFA o empezamos por FODA, es el lugar donde nosotros estamos poniendo el énfasis, ¿no? Fíjense que nosotros podemos decir que el FODA es la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y amenazas. Entonces, bueno, algunos teoristas dicen que, bueno, que mi foco está en iniciar por esas partes que tengo y por esas fortalezas, por las que me puedo, las reviso como lo primero que tengo. Otros dicen que, bueno, cuando lo hago DOFA, es decir, que veo las debilidades y las oportunidades, las fortalezas y las amenazas, hago como un cierto cruce o comparación. Entonces, bueno, allí en realidad no hay, digamos, no hay ningún inconveniente en si tú haces FODA o DOFA, porque al final pues el fin último es el mismo. Y eso va a depender de lo que como gerentes estemos buscando, o sea, dónde queremos iniciar o qué es lo que tenemos identificado más rápidamente. ¿Ok? En cualquier caso, pues esta herramienta es crucial cuando nosotros queremos indagar dónde y cómo está nuestra institución. Sí es necesario hacer definitivamente ese análisis. Y un análisis que además no puede ser en una parcelita. Es decir, bueno, vamos a hacer un análisis FODA, una matriz DOFA, viendo solamente el comportamiento de los estudiantes. Vamos a hacer ese FODA o esa DOFA viendo cómo se gestiona o cómo gestionan los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo están nuestras aulas de clase con los profesores.
mientras tú más indagues, mientras tú más vayas buscando información, mientras tú más vayas profundizando y viendo qué está ocurriendo allí en el sistema en general, pues por supuesto vas a obtener mejores resultados y vas a obtener mayores niveles de profundidad. Entonces tienes como todas las aristas que involucran a la institución para tú después empezar a dar respuesta hacia eso, ¿no? Eh, Nada, desde mi punto de vista, una vez más, yo siento bueno, ni las asignaturas de las carreras o nuestra formación o, o estos aprendizajes están desligados. Posiblemente, para algunos de ustedes que ya han cruzado otras asignaturas, podrán hacer algunos insights cuando empiezo a hablar del análisis FODA o DOFA. Porque, por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, el PEI, cuando hacemos nuestro proyecto educativo integral comunitario, bueno, y tenemos que hacer un análisis FODA, porque el PEI tiene que dar respuesta a través de ese proyecto, bueno, a la comunidad y a lo que en ese proyecto se ha planteado para para la formación de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, ahí obviamente de alguna manera también estamos haciendo este proceso. Y ese proyecto educativo integral comunitario busca que sea de calidad, porque quiere aportar a los estudiantes y quiere aportar a la comunidad buenas cosas. Entonces fíjense cómo se van aquí entrelazando. Más adelante nosotros también vamos a estar agregando algunos elementos de la planificación estratégica. Entonces también hay una asignatura o hay asignaturas dedicadas a los temas de planificación estratégica. Entonces vamos a ver por qué para la gestión de la calidad es importante también tener planificación estratégica en nuestro camino. Entonces, bueno, en cualquier caso, para cerrar esta parte en la que me detuve un poquito más, es que quiero que ustedes tengan conciencia de que si yo busco mejorar en mi institución, yo debo pasar por el proceso de hacer un análisis FODA o una matriz DOFA que me dé información para que con esa información yo realmente pueda, primero, saber dónde voy a poner mi foco y segundo, pues realmente empezar a generar los cambios. Les venía hablando entonces de la planificación estratégica y en este caso, pues en la educación. Esa planificación estratégica proporciona un camino claro y medible hacia la calidad. Eh, bueno, evidentemente nosotros allí establecemos los objetivos, establecemos las metas, establecemos cuáles son esos hitos que van a estar, que nos van a ir indicando o nos van a ir diciendo que bueno, que estamos en el camino, que lo estamos logrando o no lo estamos logrando. A través de esa planificación estratégica nosotros vamos a determinar por dónde vamos a empezar, a qué le vamos a dar respuesta, cómo le vamos a dar respuesta, cuándo le vamos a dar respuesta, para qué es que vamos a dar esas respuestas y entonces cómo eso va sumando al alcance de esa gran meta, que en este caso, bueno, es una gestión de la calidad. Y bueno, y en nuestro proceso de gestión de calidad nosotros nos hemos planteado que queremos que el 70% de nuestros estudiantes estén insertos en las mejores empresas de este país, por decirlo. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos elementos de mi planificación que van empujando y que van haciendo escaloncitos para llegar hacia eso? Eh, Cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de tomar decisiones que sean, bueno, además de consensuadas, buscando que sean las mejores decisiones que me permitan obtener los resultados que yo estoy buscando. Entonces, esa planificación, que además es flexible, porque yo me establezco ese camino que voy a seguir, pero puede ser que en el camino yo encuentre que tengo que hacer algunos ajustes. Entonces, bueno, perfectamente los puedo hacer sin ningún problema, porque para eso justamente es la planificación. La planificación tiene esa característica de ser flexible, es la que me da orientación, me da camino y yo puedo en el camino ir descubriendo que hay cosas que yo me había
pensado, que me había imaginado, que me había planteado que podían ser de una forma, pero luego me doy cuenta que no y necesito reajustar. Entonces, importante, proporciona camino claro y medible hacia la calidad. Y entonces me detengo en este segundo elemento, medible, es decir, que yo puedo ver, yo puedo cuantificar, yo puedo decir, bueno, mira, eso que les dije hace un momento, de, bueno, me estoy estableciendo, que quiero que en la vuelta de un año el 70% de nuestros egresados se inserten en el mercado laboral en las mejores empresas. Bueno, pero eso no va a pasar de un día a otro. Entonces yo tengo que ver cuáles son esos momentos que yo tengo que establecerme para llegar a ese 70%. Entonces, el primero es que el 100% de mis profesores estén formados con herramientas tecnopedagógicas. Entonces, ese es medible. Entonces, 100% de mis profesores. O de la plantilla de 20 profesores, al menos 18 tienen una maestría o tienen una especialización en tecnología. Entonces me voy estableciendo momentos, hitos, elementos que son medibles, que al final, estos, una vez más repito, aportan a eso más grande que yo me he establecido o me he propuesto. Para que te lleves esto de cierre, quiero entonces comentarte varias cosas. Uno, este concepto de la gestión de la calidad se basa en la idea de que siempre hay oportunidades de mejora en los procesos, en los productos, en los servicios. Se implementa a través de qué? A través de ciclos de retroalimentación y de evaluación constante. ¿Cuáles han sido los aportes de la gestión de la calidad enfocados en la educación? Bueno, en el ámbito educativo, la mejora continua permite a las instituciones entonces evaluar, ajustar sus métodos de enseñanza, sus programas curriculares, los servicios administrativos que ofrecen los estudiantes, lo que resulta entonces en una educación mucho más efectiva y adaptada a las necesidades de los estudiantes. Cuando pensamos en gestión de la calidad, nosotros nos enfocamos en el cliente. En este caso, entendamos como clientes a nuestros estudiantes, a los padres y representantes y bueno, y a todo el que tiene de alguna manera una relación con nuestra institución. Este principio, entonces, enfatiza la importancia de entender, de satisfacer las necesidades y las expectativas, de esos clientes. La calidad se mide en función de la satisfacción de ellos. ¿Cómo entonces esto permea en la educación? En el contexto educativo, las instituciones deben considerar las expectativas de los estudiantes, de los padres, adaptamos todo esto a esa necesidad, le brindamos un mejor servicio, una mejor experiencia educativa y por ende buscamos entonces una satisfacción general. ¿Cómo es ese proceso de gestión? El proceso de gestión como concepto se centra en la identificación y en la gestión, valga la redundancia, de los procesos de la organización que aseguran la efectividad, la eficacia y la eficiencia de la institución. Estas tres palabras que acabo de utilizar, algunas personas consideran que es lo mismo. Yo voy a dejarte a ti este cuestionamiento y te voy a invitar a que tú lo busques. Eficiencia, eficacia, y efectividad es lo mismo, funciona igual. Puedo ser yo una persona, puede ser una institución, puedo yo ejercer un cargo con eficiencia, sin eficacia y sin efectividad, o las tres juntas, o sin ninguna de ellas. Reflexiona sobre eso, ¿ok? Quiero contarte una breve historia, solo para que la tengamos también como parte de nuestra discusión. Entonces, a inicios del siglo XX, la gestión de la calidad comenzó a formar parte de la industria, de esta revolución industrial. En la década de 1920, según reseñan algunos autores, cuando se empezaron a aplicar estos métodos estadísticos para el control de la calidad, eso fue lo que empezó a hacer que se dieran cuenta de que había que detenerse y revisar y ser como más exhaustivo para mejorar los procesos y por ende tener mejores productos.
Eh, Autores consideran que uno de los pioneros, como Walter Chatsworth, fue una persona que como que se dedicó a revisar estos temas de la gestión de la calidad y a mejorar procesos. Entre 1950 y 1980, después de la Segunda Guerra Mundial, la gestión de la calidad se fue expandiendo, especialmente en Japón, donde figuras como Ewart, Deming, Joseph, ellos, ¿qué hicieron? Empezaron a traer ese concepto de la calidad total, de la mejora continua. Entonces empezó a formar parte del lenguaje, sobre todo esas áreas, bueno, sociales, administrativas, financieras. ¿Y esto qué hizo? Esto hizo que algunos autores empezaran a crear o pensar en procesos de gestión que fuesen mucho más estructurados. Eso hace que entonces, en esa misma década de los 80, algunos autores lo ubican en 1987 específicamente, hace que empiecen a considerarse los estándares internacionales. Y allí entonces viene a entenderse lo que algunos quizás han escuchado como las normas ISO, las normas ISO 9001. Esas normas ISO marcan un hito en lo que tiene que ver con la gestión de la calidad, porque ellas vienen a proporcionar entonces ese marco de referencia, ese marco de ubicación para las organizaciones y para que las organizaciones entonces entendieran cómo podían hacer sus procesos mejor. Hoy en día, la gestión de la calidad se aplica a muchos ámbitos, en distintas industrias. Fíjense que por eso lo estamos hablando en el área de la educación. Porque no es solo se trata de cumplir con unos estándares, no es solo, bueno, vamos a ponerle un check a esto, sino que también es buscar fomentar una cultura de calidad y de mejora continua. Eh, lo que tiene que ver con estos conceptos de evolución y de gestión de la calidad han tenido, por supuesto, un impacto positivo en las organizaciones, ¿no? Algunos también consideran que estos temas de la gestión de la calidad puede ser incluso una camisa de fuerza. Hay empresas que no, que tal vez no necesariamente, o instituciones que tal vez digan, bueno, no estoy seguro si yo me quiero meter en esto, porque bueno, implica procesos rigurosos, procesos de revisión, procesos de donde, bueno, como ya lo veníamos diciendo, hay que estandarizar y a veces cuando yo no tengo esa cultura, bueno, hacer ese cambio es quizás romper con paradigmas. Pero bueno, la experiencia también nos ha ido diciendo que cuando tú haces procesos de gestión de calidad, las cosas mejoran. Y si se quiere, nosotros pues eso también estamos buscando, que haya mejoría. Entonces, quiero cerrar esta primera parte dejándote con la idea que tú pienses cómo tú, dentro de lo que haces, no voy a asumir que todos están en instituciones educativas o que todos ocupan cargos relacionados con temas educativos, sino en general. O lo que has hecho antes, si estuviste en el mercado laboral, o si tú que estás en esta clase y aún tú no estás en el mercado laboral, no te has insertado por primera vez en el mercado laboral. Pero bueno, en cualquiera de los casos piensa o busca ejemplos donde tú has observado que hay calidad, que tú has estado en una tienda donde tú dices, esta tienda es de calidad porque tiene estas y estas características. Esta institución, este colegio donde yo estudié, era un colegio o es un colegio de calidad porque tiene estas y estas características. Este trabajo donde yo estoy, este lugar donde yo estoy, para los que sí laboran, propende a la calidad porque tiene estas características. O lo contrario,
esta institución no propende a la calidad porque no tiene esto, esto y esto, o esta tienda, o este lugar, o este espacio, o yo, yo ser humano, no importa el cargo que tenga, yo ser humano, propendo a mi propia calidad, entiendo para mí lo que sería cuando yo actúo desde la calidad y cuando yo gestiono y entiendo que soy parte de eso que es mucho más grande que yo para empujar hacia la calidad. Reflexiónalo. Entonces quiero que pienses en esto que te acabo de decir y reflexiones. Yo te invitaría a que hagas anotaciones de estas reflexiones, si se quiere llévalas en un diario, para que estos apuntes te puedan servir más adelante. Como vamos a estar trabajando en algunas asignaciones donde vas a tener que compartir tus reflexiones sobre estos procesos, pues esto te puede ser muy útil, ¿ok? Así que nos vemos en el próximo video. Espero que estés bien, que te estés cuidando y que sigamos en este proceso de aprendizaje. Así que estamos en el camino de gestionar la calidad.